casa, ¿verdad que sí? Y de verdad es una bendición saludar a todo el centro en casa, a cada persona que está conectada a la distancia. Dios les bendiga muchísimo, que su presencia llene el lugar donde ustedes están, que su buena mano esté ahí donde están ustedes en el nombre de Jesús, y prepárense para recibir del Señor en el nombre de Jesús. Iglesia, estamos súper emocionados porque la semana pasada empezamos a prepararnos para la celebración más importante que pueda existir en el calendario cristiano, y ese es el domingo de resurrección. Démosle un aplauso a Jesús, que ha vencido y que ha resucitado. No hay celebración más importante que esa: celebrar que Cristo resucitó. Toda nuestra fe está basada, absolutamente toda, en el hecho de que esa tumba quedó vacía y que Cristo venció a la muerte y al pecado. Así que estamos preparándonos en estas semanas, tratando de conocer y entender de qué significa esto que estamos celebrando, por qué vale la pena celebrarlo, por qué deberíamos celebrarlo, qué es lo que estamos haciendo. Y hoy le voy a pedir que pueda buscar Mateo capítulo 11, porque iniciamos con una serie que hemos llamado Cuando los enemigos hablan. Cuando los enemigos hablan. Y es que en los evangelios pasa algo súper interesante. Y resulta que hasta los enemigos de Jesús, los que están tratando de hacerle la vida imposible, hasta ellos terminan anunciando el evangelio. Hasta el enemigo mismo, hasta por la boca misma del enemigo, se termina anunciando las buenas nuevas de salvación de Jesús. Y aquí en Mateo capítulo 11, en el versículo del 18 al 19, nos encontramos a Jesús que está hablando. Y Jesús nos está contando algo que le está pasando y que están diciendo de él. Dice Mateo 11, del 18 al 19: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Pero vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Jesús nos abre su corazón porque resulta que le estaban haciendo bullying, ¿verdad? Le estaban haciendo bullying, se estaban burlando de Jesús. Y la forma en la que se estaban burlando de Jesús es que trataron de usar algo para tratar de humillarlo y hacer lo que se sintiera mal. Uy, el amigo de pecadores. Ahí viene otra vez el amigo de pecadores. Ya va a predicar otra vez el amigo de pecadores. Allá otra vez a esa casa el amigo de pecadores. Mira, ahí va pasando el amigo de pecadores. Le trataron de poner un apodo sin darse cuenta que al ponerle ese apodo estaban predicando la esencia del evangelio. Cristo, el Santo de Dios, vino, pero no como nuestro enemigo, sino como el amigo de pecadores que desesperadamente necesitaba a la humanidad. Y porque Cristo vino como amigo de pecadores, es que nosotros hoy podemos estar acá. Y por eso le damos tantas gracias a Jesús. Trataron de burlarse de él, pero estaban anunciando de qué se trata el evangelio. Jesús, el amigo de pecadores. Qué buena noticia es para todos nosotros, todos los que en algún momento hemos pecado, todos los que en algún momento nos hemos alejado de Dios y hemos renegado de Dios y nos hemos enojado con Dios, todos los que en algún momento hemos hecho algo que sabemos que está mal hacer, pero igual lo hicimos. Qué gran regalo es que en Jesús encontramos un amigo de pecadores. Y en esta dinámica que está pasando acá nos encontramos dos tipos de mesa. El primer tipo de mesa es una mesa cerrada. Es una mesa muy segura, es una mesa muy tranquila, porque es una mesa cerrada y en esa mesa solo entran las personas correctas y las personas con invitación. Y ya le voy a contar quién sirvió esa mesa. Pero resulta, le voy a explicar por qué llegamos hasta esa mesa. ¿Por qué aparece una mesa cerrada donde se suponía que uno no podía sentarse a comer con un pecador, donde se suponía que uno no podía, que Jesús no tenía permiso de mezclarse con esas personas? Israel cayó bajo el dominio de muchos imperios extranjeros, ¿verdad? Entonces Siria, Babilonia, y así fue año tras año, conforme pasaban los siglos, hasta llegar al imperio romano. En el evangelio, el imperio romano está dominando sobre Israel. Ellos están bajo el yugo de Roma. Y estando bajo el yugo del imperio romano, y de todos los otros imperios,
es como que Israel empieza a preguntarse: ¿qué deberíamos hacer para ser libres? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Qué cosas, qué decisiones deberíamos tomar para poder recuperar la independencia, la libertad de estos opresores que vienen uno tras otro? Y desarrollaron cuatro respuestas diferentes. La primera respuesta se llaman los saduceos. Los saduceos dijeron: bueno, hemos sido conquistados por imperio tras imperio tras imperio. Hay que ser inteligentes y aprender a adaptarse. Lo que hay que hacer es estar astutos y aprender a jugar el juego de estos imperios. Y los saduceos son aquellas personas que se acomodaron a la política de Roma y que lograron ver cómo se jugaba el juego político de los romanos. Y a los saduceos entonces les dieron los lugares más altos en la sociedad. Eran los aristócratas, porque eran esos que tenían la inteligencia política para saber acomodarse, para saber cómo ser asimilados por la cultura de Roma. Los saduceos. La segunda respuesta: está el grupo que se llamaba los celotes. Jesús tuvo varios discípulos de ese grupo. Y este grupo eran los guerrilleros, eran los sicarios, eran los terroristas. Los celotes eran aquellos que decían: la libertad se recupera por la fuerza. La libertad se recupera por la fuerza. Y entonces ellos hacían asesinatos, causaban como ataques, por decirlo así, terroristas, ¿verdad? A ciertas personas, a ciertos oficiales. Y iban, le clavaban una daga y se perdían entre la multitud. Así que era como decir sicarios, terroristas. Y Jesús de ahí rescató a personas. Así que Jesús es capaz de rescatar a cualquiera, amén. Después está el tercer tipo de respuesta, los esenios. Los esenios son la gente que dijo: necesitamos vivir en santidad y no podemos, porque el mundo ha invadido a Israel, el mundo ha invadido al pueblo de Dios y necesitamos vivir en santidad. No lo podemos hacer aquí. Entonces nos vamos a ir de las ciudades a los desiertos, y aquí solos, lejos del drama y de los problemas y las políticas raras, nosotros vamos a vivir en santidad como Dios nos pide vivir. Y lo que hicieron ellos fue alejarse de todo y de todos para poder ellos vivir su fe en Dios. Jesús contradice a cada uno de estos grupos con la forma en la que Él vivió y con la forma en la que Él nos enseñó. Pero el cuarto grupo al cual Jesús también contradice son los fariseos. Y aquí llegamos a las mesas cerradas. Resulta que los fariseos compartían esa misma pasión por la santidad. Los fariseos dijeron: bueno, en Levítico se enseña que el pecado es inmundo, y ese pecado contamina a las personas, que contamina a la comunidad, que contamina la tierra, y por lo tanto, por esa contaminación somos expulsados de nuestra tierra y terminamos muriendo. Y por eso hemos sido vencidos una y otra y otra y otra vez. Por nuestro pecado, nuestra falta de santidad, ha venido juicio tras juicio tras juicio. Entonces es una lógica muy bíblica, pero en la práctica lo empezaron a hacer de una forma muy extraña. Porque resulta que entonces ellos trajeron a sus mesas, veían sus mesas en sus casas como una representación del altar del templo. Y en el altar del templo había muchas reglas de quién podía, quién no podía, de cómo se debía hacer, cómo no se debía hacer. Muchísimas reglas. Y ellos todas esas reglas se las trajeron a su casa. Así que, hermano, comer con ellos era un dolor de cabeza. Comer con ellos era un dolor, porque había todo tipo de reglas, de rituales, de cosas para sentarse en esa mesa. Porque esa mesa era la mesa santa. Y por lo tanto en esa mesa no se podía sentar cualquiera, porque me contaminas la mesa, porque me traes inmundicia a mi mesa. En esta mesa no se sienta cualquiera, esta es una mesa santa, gloria a Dios, aleluya. Entonces suena súper espiritual. Entonces en esa mesa solo iguales se podían sentar. Y en Israel eso empezó a desencadenar que las comidas, las mesas, eran una señal de quién pertenecía a cuál clase social. Entonces usted solo se sentaba a comer con los de su clase. Usted solo comía con aquellos que eran sus iguales. ¿Qué significa eso, verdad? Significa que entonces los fariseos se sentaban por acá, pero las otras personas descoladas se sentaban ellos por el otro lado. Para los ticos eso es muy raro, ¿verdad? Porque uno está haciendo ahí una carnita asada en la playa, ¿verdad? En la montaña.
Y pasa un desconocido y dice: qué rico huele eso. Ay, venga, para darle un gallito. Claro, tome, llévele a la señora, tome. ¿Verdad? O sea, los ticos somos así pura vida, ¿verdad? Entonces, es así como: pase. Quien quita y se sienta, ¿verdad? Con uno y pase todo el día. A los ticos, ¿verdad? Que no le negamos un gallito a nadie. Gloria a Dios, aleluya. Habla, Señor, habla en esta mañana. Pero para nosotros es muy raro eso. Ellos no lo hacían así. Ellos decían: yo como solo con los de mi misma clase. Y si te permito a vos entrar, me traes inmundicia. Ellos entonces empezaron a vivir de una forma en la cual entonces descolaban a los demás, en la cual no había lugar para otros, en la cual no había un espacio para otros, y su mesa entonces terminaba siendo totalmente cerrada. Y cuando uno se sentaba a comer con alguien, entonces en ese entorno, significa somos de los mismos. Por eso era tan chocante ver a Jesús sentado con pecadores. Porque si usted se sentaba a comer con alguien, usted estaba diciéndole a toda la sociedad: somos de los mismos. Qué increíble que el que nunca cometió pecado se ha sentado conmigo en mi mesa. El amigo de pecadores es el mayor regalo que el Evangelio puede ofrecer. Si Jesús hubiera usado la misma lógica de los fariseos, si Jesús dice: yo solo me siento con los de mi misma clase, ¿sabe algo? La Biblia dice: todos pecaron. No hay quite, no me juegue santo. La Biblia dice: todos pecaron. Los que se congregan mucho, los que oran mucho, todos pecaron. Los que tienen 40 años de seguir al Señor, los que tienen un mes, todos pecaron. Quien nunca ha puesto su pie en una iglesia y quien nació en la banca de una iglesia, todos pecaron. El único que vivió sin pecado fue Jesús. Si Jesús hubiera venido a la tierra con la misma lógica de los fariseos, ¿cómo se hubiera visto la mesa de Jesús? Una mesa vacía, sin lugar para nadie más. Si Jesús hubiera dicho: yo solo me siento con los de mi clase, no habría quedado lugar para nadie más. Si Jesús hubiera venido al mundo diciendo: yo solo me siento con los que son iguales a mí, Jesús habría comido solo cada comida de su vida. No habría quedado lugar para nadie más, ni para el fariseo. El fariseo, por más que trataba, y por más que se congregara, y por más versículos que se supiera, y por más rituales que hiciera, y por más que conociera de la palabra, y por más que orara, y que cantara, y que brincara, y lo que usted quisiera, jamás se habría podido sentar en esa mesa. Porque el Santo de Santos es inigualable. Por lo tanto, si Jesús hubiera venido y nos hubiera mostrado un Dios que no está dispuesto a sentarse sino con los de su misma clase, en esa mesa jamás habría habido lugar. Pero el Evangelio anuncia a Jesús, amigo de pecadores. En su mesa siempre hay un lugar para nosotros. Amén. Y por eso de la mesa cerrada se nos muestra que la mesa de Jesús era radicalmente abierta. La mesa de Jesús era radicalmente abierta. Era una mesa donde había lugar para todos. Era una mesa donde todos estaban invitados. Y hoy te quiero decir algo: es una mesa donde Jesús sigue trayendo una silla para cada uno de nosotros. Y todos seguimos estando invitados a ser parte de esa fiesta y de ese banquete con Jesús. Aquel que tiene un hambre en su espíritu que no logra saciar con nada, aquel que tiene una sed en su corazón que nada en este mundo ha logrado llenar, solo lo que Jesús sirve en su mesa es capaz de saciar la necesidad humana. Y hay un lugar para cada uno de nosotros. Siéntate en la mesa con Jesús, porque estás invitado, estás invitada. Leamos en Marcos capítulo 2. Vamos a leer del 15 al 17. Hay muchos capítulos, muchas escenas donde pasa esto. Pero se lo leo desde Marcos capítulo 2, del 15 al 17. Dice: mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían.
Y cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos: ¿y por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores? Y al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Jesús no vino por los sanos. Jesús vino por los que desesperadamente necesitamos un Salvador. Jesús no vino por los perfectos y los que saben qué hacer en todo momento y los que nunca se equivocan, los que nunca son tentados, porque Jesús no hubiera venido por mí. Jesús vino como un amigo de pecadores, uno que nos sienta en su mesa y que nos da un lugar y un espacio. Y yo le doy tantas gracias a Jesús por eso. Y Jesús nos muestra una santidad que invita, porque Él ofrece su amistad. Amigo de pecadores significa que la santidad no rechaza. La verdadera santidad no es la que excluye a las personas. La verdadera santidad no es la que dice: en mi mesa jamás habrá un lugar para vos, porque sos inmundo. La verdadera santidad, como se vive la santidad realmente, no es esa mesa que no le deja espacio a los demás. La mesa cerrada, es una mesa muy segura, es una mesa muy controlada, es una mesa sin sorpresas, es una mesa muy tranquila. La mesa cerrada es una mesa donde uno sabe exactamente quién va a estar, exactamente quién va a estar ahí, quién va a ser parte de esa mesa. Y en esa mesa entonces lo que más importa es cómo te has comportado, digamos, los rituales, ¿verdad?, que has tenido en tu vida. Porque así lo empezaron a vivir los fariseos. Los fariseos, para ellos lo más importante era cumplir con una lista de requisitos, ¿verdad? Básicamente sería congregarme y orar y servir y hacer esto y dar y ofrendar y evangelizar y un montón de cosas. Ellos lo veían como una lista de requisitos que obviamente están bien y eran bíblicos y son necesarios, pero como ellos lo veían, era como la forma de ganarse la santidad, la forma de obtener esa santidad y de permanecer en mi mesa. Y de alguna forma entonces los que no se congregan tanto como yo, los que no cantan tan lindo como yo, porque pastor, cuando yo canto el fotógrafo viene corriendo, yo salgo en todas las fotos de la iglesia porque soy el que más lindo adora. A los amargados no le sacan fotos nunca, ¿verdad? No, los amargados no salen en Facebook. Y ese es el problema. El fariseo es el que piensa que porque se congrega más o canta más bonito o se sabe más versículos es mejor que otros. Ahora, Jesús habló en otros momentos con los fariseos y les dijo: es necesario hacer todo esto, obviamente en otros términos, ¿verdad? Es necesario hacer todo esto sin dejar de hacer lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos se cumple toda la Biblia. Amén. Toda la Biblia se cumple en esto: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué salimos a evangelizar? ¿Por qué le hablamos a otros de Jesús? Porque entendemos que no hay mandamiento más grande que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo eso lo hacemos en respuesta a vivir estos dos grandes mandamientos, entendiendo que eso no nos gana la santidad, que eso no nos gana la gracia de Dios, entendiendo que en la mesa de Jesús, si no fuera por su amor y su gracia, nadie merecería estar sentado ahí, por más que tratemos, por más que nos esforcemos, entendiendo que la mesa de Jesús es un regalo para toda la humanidad. Amén. Ese es el regalo del evangelio. Y entonces, en esta mesa que es radicalmente abierta, Jesús nos está mostrando algo que es absurdo. Y Jesús dice: imagínense esto. Bueno, se lo pongo así. Imagínense usted que empieza a estudiar medicina.
Y pasa por todas las pruebas que hay que pasar y empieza a hacer los exámenes, los empieza a ganar y se desvela estudiando, ¿verdad? Hasta las 4 de la mañana llega a hacer los exámenes habiendo dormido 2 horas y todo el sacrificio de su familia para pagar esos estudios, todo el sacrificio que había que hacer. Usted pasa por años, ¿verdad? Logra graduarse. Y cuando llega al final, ¿verdad? Su momento de graduación, usted quiere sorprender a sus papás y les dice: papi, mami, tengo el negocio de la vida, va a revolucionar la industria de la salud para siempre. Wow, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer, mi amor? Voy a lanzar hospital para sanos, prohibido los enfermos. Porque a mí siempre me ha dado asco la sangre. A mí siempre me ha dado asco así cuando la gente huele mal, así cuando la gente está enferma, qué asco, qué asco. Hey, amigo, te equivocaste de carrera, ¿cómo te decimos eso? Jesús dice: un hospital para sanos, enfermos prohibidos. No tiene sentido. Un médico que se graduó y que le niega sus servicios a una persona cuando está en enfermedad, no tiene sentido. Se supone que hizo un juramento, ¿verdad? De velar por la salud de los otros seres humanos, de ayudarles. Obviamente yo entiendo que hay medicina preventiva hoy en día y todo eso, pero básicamente la idea que está transmitiendo Jesús es esa, de alguien, ¿verdad? Que dice ser médico, pero que se niega a trabajar cuando alguien está enfermo. Uy, no, qué asco, está enfermo. Uy, no, es que los enfermos huelen feo. Los enfermos se quejan mucho, los enfermos se ponen muy dolor. Entonces, ¿para qué te hiciste médico? Hospital para sanos, prohibido los enfermos. Ese hospital sería el hospital más limpio. Ese hospital sería el hospital que huele mejor. Ese hospital sería el hospital más ordenado. Hospital para sanos, prohibido los enfermos. En ese hospital no se escucharían gritos de dolor nunca, no, hombre. Ese hospital todo estaría siempre lindo y ordenado y todo estaría en su lugar. Ay, a los fariseos les encantaría ese hospital. Y a nosotros se nos sale los fariseos de vez en cuando. Hospital para sanos, prohibido los enfermos. No, yo lo que quiero es una iglesia donde todo el mundo sepa cuándo decir amén. Amén. Ay, papá. Yo lo que quiero es una iglesia donde todo el mundo se sepa versículos. Yo lo que quiero es una iglesia donde yo sé que puedo ir tranquilo al baño y dejo mi bolso ahí y regreso y están mis cositas. Hasta una sorpresita me dejaron ahí un hermano, ¿verdad? Un chocolatito o algo me pusieron. Pues aquello hay cámaras grabando, ¿verdad? Entonces, igual no deje el bolso cuando yo. Luego hablamos de eso. Hospital para sanos, prohibido los enfermos. No. Yo lo que quiero es ir a una iglesia y que si por algún error le atravesé el carro a alguien en el parqueo, salga y me diga: hermano, Dios te bendice, oraré para que mejoren tus capacidades conductivas, ¿verdad? Pero pastor, el otro día salí en la iglesia y lo que hicieron fue mentarme la madre un hermano que venía ahí. Hospital para sanos, prohibido los enfermos. Si usted le pone ese rótulo a una iglesia, sería una iglesia muy linda, sería una iglesia muy cómoda. Si usted le pone ese rótulo a una iglesia, sería la iglesia más ordenada, sería la iglesia sin ningún conflicto. Hospital para sanos, prohibido los enfermos. Muchas personas anhelan una iglesia así. El único problema de tener una iglesia así es que Jesús nunca llegaría. Que no importa lo mucho que usted cante y los versículos que usted diga, Jesús nunca estaría ahí, porque Él no vino para los sanos, Él vino para los enfermos. Hace unas semanas, ¿verdad? Me estaban contando, hubo una reunión de pastores. Yo no podía estar, y entonces fue un representante de aquí de la iglesia y hablaron de varias cosas a nivel legal muy importantes para que las iglesias estemos en orden, ¿verdad? Y me hizo gracia porque me contaron, cuando me estaban contando de qué se trató la reunión y todo eso, me estaban contando que uno de los temas que se trató es el derecho de admisión, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que tenemos las iglesias, un derecho, el derecho de decir que hay personas que no deberían ingresar, ¿verdad?, a nuestras instalaciones.
Y es un derecho que sí necesitamos ejercer en ciertos momentos porque la vida, el ministerio pastoral se encuentra con todo tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Llega una persona que nos dice: es que hay alguien que me ha estado acosando y empezó a llegar a la iglesia. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacemos? Abordamos a esa persona y le decimos: hermanito, búsquese otra iglesia, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Pero aquí no se va a poner en esas. O una persona que tal vez llega bajo la influencia de sustancias, tal vez obviamente no vamos a recibir a alguien que puede poner en peligro a otros que están congregándose acá. Entonces no es que se le niega el evangelio, ¿verdad? Es que uno entiende que tal vez este espacio no es el mejor momento. Entonces uno espera que se le baje la sustancia, que se tranquilice, que se le haga un acompañamiento en consejería, que se le acompaña para ver si necesita internarse o qué será la forma en la que mejor se aborda. Hay diferentes formas en las que esto se aplica, pero por eso, para mí, como se debe aplicar es así: para protección. Yo entiendo que es algo necesario, pero debe ser aplicado para protección. El problema es, y ahí fue donde hubo la controversia en esa reunión, cuando más bien se usa para comodidad. Es que a mí me incomoda que esté llegando ese tipo de persona a la iglesia. La iglesia jamás debería llegar a alguien. En la iglesia jamás, yo no esperaría que en la iglesia me encuentre con esto y con aquello y con fulanito y con sutanito. Yo no esperaría. ¿Qué clase de iglesia es esa? ¿Qué clase de iglesia es esa? La iglesia que Cristo vino a edificar. Esa clase de iglesia. Porque la misión, cuando vivimos la misión, es muy incómodo. Es muy incómodo vivir en la misión de Dios. El alcanzar y predicar el evangelio a toda persona, a toda lengua, a toda nación, provoca mucha incomodidad. Provoca muchos espacios donde uno no sabe exactamente qué hacer y cómo navegarlos. Es un gran reto vivir en la misión de Dios porque incomoda. Jesús estaba sentado en fiestas con los cobradores de impuestos, los publicanos. ¿Quiénes son ellos? Porque ya le dije que entre las personas que estaban en los discípulos de Jesús había gente que era que había sido parte del grupo de los celotes, que habían sido básicamente terroristas, y Jesús los saca de ahí y transforma sus vidas. Así que no hay nada imposible para Jesús. Pero Jesús, estas personas se quejan, los fariseos, porque los encontraron en fiestas donde estaban los cobradores de impuestos. Y es que cuando la gente habla de Jesús, usualmente la gente como que solo tiene la idea de que es que Jesús estaba con la gente pobrecitos, los que todo el mundo rechazaba, los pobrecitos. Esa fiesta no hay ningún pobrecito, déjeme decirle. Porque el cobrador de impuestos era un oficial corrupto. El cobrador de impuestos era el que cobraba más de lo que debía y le daba una parte a Roma y se dejaba una buena parte él. El cobrador de impuestos era el oficial corrupto. El cobrador de impuestos es entonces ese funcionario que le entregaron el presupuesto para construir una escuela, que le entregaron unos bonos de vivienda, y de repente se perdió la platica, pero apareció la persona con una casa de lujo. Esa es la persona con la que Jesús estaba comiendo. ¡Qué cólera! Deje jugar de santo, cae mal. Deje jugar de santo, cae mal. Es claro, yo soy ya fariseo por el puro colerón. Digo, no hombre, me voy con los fariseos. ¡Qué barbaridad que es esto! Hospital para santos, no se admiten enfermos. ¿Qué pasaría si sale la gran noticia, verdad? De algo así, por ejemplo: político corrupto, acusado de no sé qué cuánto. Y usted entra a la iglesia esa semana y se encuentra a esa persona que salió en primera plana levantando las manos y cantándole a Dios. ¿Qué pensaría usted? ¡Ah! Hipócrita. ¡Uy, qué colerón! Esta es esa clase de iglesia donde dejan entrar a esa gente. Sí, claro, quién sabe qué le pasó a los pastores, obvio. Uy, qué colerón ver a alguien así. Le voy a decir algo. De todas las personas que estamos acá, yo conozco muchas historias, no me las voy a poner a contarlas. Yo solo digo que como pastor he escuchado de todo y he visto la gracia de Dios una y otra vez manifestándose en las vidas de personas de una forma
increíble, milagrosa. Milagrosa. Yo a simple vista no tengo la capacidad de saber si alguien está levantando las manos con sinceridad o está levantando las manos en hipocresía. Yo no sé si yo no puedo saber, porque yo no conozco los corazones de las personas, solo Dios lo conoce. Por eso Dios a mí no me ha llamado a juzgar si alguien está siendo hipócrita o no lo está haciendo. Es muy probable que sí, que en medio nuestro haya hipócritas, claro que sí. Y bienvenidos los hipócritas, esta es la iglesia para ustedes. Bienvenido el pecador. Si usted le cae mal Dios, esta es la iglesia para usted. Si usted vino de goma hoy, si se acaba de levantar en un parque, no sé dónde, ¿verdad? Y llegó de goma hoy a la iglesia, esta es la iglesia para usted. Si usted se portó súper mal ayer y vino hoy con una carga de conciencia, esta es la iglesia para usted. Entonces no se trata de la comodidad. Es que a mí me incomoda la gente que habla de esa forma y se para de esa forma y se viste así y hace así y hace allá. Lo lamento, pero la Biblia enseña que Jesús vino como amigo de pecadores. Y esa es la iglesia que nosotros vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Qué hace Jesús con sus amigos? Jesús perdona a sus amigos. Jesús perdona a sus amigos. Y para ser perdonado, primero hay que reconocer la falta. Martín Lutero decía que hay dos tipos de pecado: el pecado confesado y el pecado defendido. Si yo estoy defendiendo mi pecado, si pongo todas las excusas de por qué cometí ese pecado, no puedo recibir el perdón, porque básicamente estoy diciendo, no tienen nada que perdonarme. Yo tenía la razón cuando hice lo que hice. Entonces el pecado defendido rechaza el perdón. Pero el pecado reconocido, confesado, es el que verdaderamente recibe el perdón. Y es en ese pecado entonces cuando se condena la acción, es en ese momento cuando se condena la acción, se condena el pecado, pero se perdona a aquel que cometió el mal. Entonces es ese momento donde se trae esa claridad y se dice, no, esto está mal. Yo sí sé que hice lo que estaba mal. Yo sé que hice algo contrario a la voluntad de Dios. Yo tomé la decisión sabiendo que le iba a hacer daño a mi prójimo. Yo sabía que esto me iba a traer consecuencias. Yo sabía que eso no debía hacerlo, pero sí lo hice. Y por eso es tan necesaria en la iglesia una cultura de confesión. Una cultura donde uno pueda hablar y decir, claro, he fallado de esta forma. Necesito apoyo en esta manera. Necesito ayuda en esta área. Porque si no hay una cultura de confesión, somos una mesa de fariseos. En la mesa de fariseos, ¿usted cree que no había pecado? Claro que había. Lo que pasa es que había que fingir que no había para que no lo echaran de esa mesa. Había que fingir que no había pecado. Había que jugar de que si solo se trata de congregarse y de llegar a ciertas horas, todo está bien. No. Cuando hay una cultura de confesión es cuando nos sentamos en esa mesa con Jesús y decimos, Jesús, te fallé, necesito tu perdón, necesito tu ayuda. Confesamos a Dios para perdón de pecados, porque solo Él nos puede perdonar. Y confesamos a nuestros hermanos cuando sea necesario hacerlo, para pedirles su apoyo, no para que ellos nos perdonen, a no ser que le hicimos un mal directo a ellos, obviamente, pero no para el perdón, porque el perdón, digamos, viene de Dios, sino para restauración. Para que ese hermano nos ayude a caminar y a fortalecernos y ore por nosotros y nos pregunte, ¿cómo has estado? ¿Cómo has seguido con aquello? ¿Qué? ¿Todo bien? Ok, no, vamos a orar, vamos a ayudarte. Una cultura de confesión es la cultura que debe existir en una iglesia que ha reconocido que Jesús es amigo de pecadores. Una cultura donde se sabe que sí, todos somos tentados, todos somos imperfectos, todos en algún momento fallamos y hacemos cosas que sabemos que han estado mal, pero todos corremos a la misma mesa porque sabemos que lo que necesita nuestra alma está ahí servido. ¿Qué hace Jesús con sus amigos? Los transforma. Porque ese amigo de pecadores toma a estos pecadores y les da una nueva vida, les da un nuevo propósito, les muestra un nuevo camino, una nueva forma de vivir. Jesús empieza a trabajar en nosotros y poco a poco va formando nuestro carácter, va cambiando nuestras decisiones en nuestra vida. Cosas en nosotros que estaban desordenadas empiezan a ser ordenadas. Cosas en nosotros que estaban ocultas empiezan a salir a la luz y empiezan a caer bajo ese orden y esa bendición de Dios. Porque Jesús transforma a sus amigos, pero no solo eso. Le voy a decir algo.
Jesús da su vida por sus amigos. Porque el amigo de pecadores dijo: no existe amor más grande que este, que uno que da su vida por sus amigos. No existe un amor mayor que este, que uno que da su vida por sus amigos. Y Jesús no era amigo solo de los grandes santos y perfectos. Jesús era amigo de pecadores y sigue siendo amigo de pecadores. Significa que todos los que hemos fallado en algún momento, Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Y la Biblia es como que se exagera tratando de enseñarnos el perdón de Dios. La Biblia es como que busca una y otra forma de demostrarnos que el amor y el perdón de Dios está ahí para nosotros, que nuestros pecados han sido limpiados, lavados una vez que los hemos confesado, que nos hemos arrepentido delante de Jesús. Y se lo voy a decir muy rápidamente. ¿Qué hace Dios con nuestro pecado una vez que lo hemos traído a su mesa delante de Él? ¿Qué hace Dios con nuestro pecado? Número uno, no lo cuenta. Como si tuviéramos una cuenta por pagar, un pendiente, y Dios simplemente se lo salta. Dios no toma en cuenta la deuda que sentimos que hemos tenido con Él. Dios cubre nuestro pecado. Dios cubre nuestro pecado. Porque donde hemos sentido el pecado nos hace sentir desnudos, expuestos. Pero Dios viene y cubre nuestro pecado. Es que usa un montón de metáforas diferentes para tratar de enseñarnos y que entendamos el poder que tiene su perdón. ¿Qué hace Dios con nuestro pecado? Dios le da la espalda a nuestro pecado. Jesús nunca le dio la espalda al pecador, pero Él le da la espalda a nuestro pecado. Es como si se pusiera entre nosotros y nuestros pecados. Nos mira a nosotros a los ojos, pero le da la espalda a nuestros pecados. Dios le da la espalda a nuestros pecados una vez que nos hemos arrepentido y que hemos venido delante de Él. Dios aleja de nosotros nuestro pecado, porque nosotros nos sentimos culpables, que le hemos fallado, que dañamos a nuestra familia, que hemos dañado nuestro cuerpo o nuestro futuro con nuestros pecados. Pero Dios toma nuestros pecados y los aleja de nosotros, para que podamos vivir con conciencias limpias, tranquilas. Podamos levantar nuestras manos, orarle a Él, buscarlo a Él y reedificar nuestra vida. Dios disipa nuestro pecado. Es como si fuera una nube y Dios sopla y el pecado se disipa. Así de poderoso es Dios. ¿Tú crees que tu pecado es que es poderosísimo y que no hay forma de superarlo? Dios sopla y el pecado se disipa una vez que lo entregamos delante de Él. Dios borra nuestro pecado. Esa página de tu vida que estaba manchada, Dios te da una nueva oportunidad. Dios borra ese pecado y te da una página en blanco para poder reescribir tu historia. Dios olvida nuestro pecado.